Bueno, y ya entramos en la clase número 8. Esta es nuestra última clase de este curso denominado Antropología y Sociedad 1. Quiero darte las gracias porque si has llegado a este video, quiere decir que ya estás próximo a terminar, a culminar estos estudios que comenzaste a realizar desde la lección número 1. Bueno, la lección que tenemos, la número 8, va a estar por decirlo así, referida a lo que es religión. Vamos a hablar de algunos tópicos muy interesantes sobre lo que son cultos, confesiones, y también vamos a hablar un poquito acerca de algunos puntos de vista de otras personas con respecto a lo que se define como religión, ¿no? Entonces, va a ser una clase bastante interesante y con esta clase, pues, como les dije, culminamos esta serie de estudios que tenemos sobre Antropología y Sociedad 1. Bueno, vamos sin más a compartirte el PowerPoint que tenemos. Aquí lo tenemos. Y bueno, es importante hacer notar varias cosas. En esta clase número 8 vamos a tener la oportunidad de, aquí lo coloco, eh, de ver lo que es religión, lo que es los conceptos básicos, más o menos de lo que es religión, lo que no es la religión, lo que sí es la religión, algunas teorías sobre la religión y tipos de organización religiosa, así como también la mujer en las organizaciones religiosas. Obviamente esto es mucho material, como siempre, ¿verdad? Porque hay mucho que decir, sobre todo acerca del papel de la mujer en las organizaciones religiosas. Pero he tratado de sintetizar y de hacer algunos resúmenes sobre este aspecto tan importante como es el papel de la mujer en las diferentes organizaciones religiosas, pero también todo lo que se refiere a tipos de organización religiosa, también pues tenemos un vasto material sobre esto. Pero sin más, vamos a comenzar con hablando del concepto, de estos conceptos que son básicos, pero que son muy importantes, ¿verdad? Sobre lo que es religión. Yo creo que un poco, por decirlo así, de ver este aspecto sobre lo que es la religión, yo creo que lo podríamos enmarcar con decir que es un sistema de creencias y prácticas eh, mediante el cual un grupo de personas interpreta o responde de alguna forma a lo que se sienten de manera supernatural y sagrada. Eso es un concepto muy general, ¿no? Pero también, además de religión, tenemos algo que no podemos enmarcarlo dentro de una religión y que tiene que ver con lo que se llama un ritual. Entonces, un ritual es un modo, por decirlo así, formal de comportamiento en el cual los miembros de ese grupo o comunidad que está realizando el ritual participan regularmente. Entonces, un ritual es algo que se practica, por decirlo así, de manera continua, ¿no? O de manera regular. Esa es más o menos la idea de lo que tenemos en cuanto a este aspecto, ¿verdad? En cuanto a este aspecto. Otra cosa también importante que me gustaría conversarles es acerca de lo que es la secularización. La secularización, que no sería más que la opinión de que lo sagrado, o sea, el dominio de la religión, ha sido reemplazado por lo secular. Este concepto es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque nos lleva y nos habla de que eh, a través de lo secular se trata de alejar cada vez más de lo que se considera sobrenatural. Por ejemplo, las creencias religiosas, poco a poco, algunas de ellas han sido reemplazadas por el conocimiento científico. Es decir, que han ido, este conocimiento a través de la ciencia ha ido desplazando estas creencias religiosas, ¿verdad? Que para algunos ha sido prácticamente su guía y una fuente de verdad, pero cuando se han estudiado, se han hecho estudios científicos al respecto, pues realmente no han llegado a lograr, o vamos a decirlo así, no se ha visto que realmente es lo que eh, tiene que ser como una verdad. Eso es lo que se quiere decir. Otra cosa también interesante, y vamos a estar definiéndola, ya que estamos hablando de sociología, vamos a ver
cómo lo define realmente, cómo define la religión, la sociología. Y la verdad que ella lo ve como una gran variedad de creencias y organizaciones, y es lo mismo que percibimos nosotros, ¿no? Que es tan inmensa y tantos estudios se realizan que se ha encontrado una dificultad muy grande para poderla definir. Esto es lo que los sociólogos están viendo, o a lo que los sociólogos han llegado como conclusión. Por ejemplo, en el occidente, según se fomenta, que la mayoría de la gente identifica la religión con el cristianismo. O sea que si tú vas en la parte occidental de nuestro globo terráqueo, podrás ver que la mayoría, sobre todo Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, cuando se habla de religión, se refiere estrictamente a lo que es el cristianismo, ¿no? Es decir, donde se cree o se tiene la creencia de un ser supremo que ordena todas las cosas e inclusive que nuestra moral en la tierra tiene que ver mucho con esta, por decirlo así, con este ser supremo que está o va a determinar cuál será nuestra vida en el más allá, o mejor dicho, en el mundo por venir. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista sociológico, ¿no? O sea, ellos lo están viendo de esa forma. También hay una realidad que ellos ven, los sociólogos ven, ¿verdad? Que no se puede pasar por alto cuando se define lo que es la religión y lo ven como un conjunto que tiene que ver con varios términos, ¿no? Por ejemplo, estas creencias y muchos otros aspectos que conforman el cristianismo están ausentes de la mayoría de las religiones del mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos están viendo que aun cuando para muchos religión significa o lo relacionan con el cristianismo, hay muchas cosas que el cristianismo tiene que no lo tienen otras religiones. Por ejemplo, y hay cosas que otras religiones tienen que el cristianismo no tiene. Por ejemplo, te cito algo brevemente, es el caso de algunas religiones, sobre todo religiones asiáticas, que tienen la idea o la presunción que el hombre reencarna en otra vida, ¿no? Es decir, creen en lo que es la reencarnación. El cristianismo no cree. De hecho, el cristianismo no menciona ni de ninguna forma en los textos, ¿verdad? Bíblicos, que existe la idea de la reencarnación. Más sí menciona la idea de la resurrección, pero es algo totalmente diferente a lo que ellos comentan en estas religiones sobre lo que es la reencarnación. Así que tenemos algunas cosas. Si vamos los sociólogos llegan a este punto, que si vamos a definir la religión como cristianismo, pues entonces se está dejando atrás todas estas otras religiones que no tienen mucho que ver con lo que es en sí el cristianismo en algunos aspectos, o mejor dicho, en muchos de los aspectos. Ahora, fíjate que es interesante ver entonces, para poder hablar más y enfatizar más este tema, lo que no es la religión, o sea, lo que no es religión, desde el punto de vista sociológico, obviamente. Estamos hablando siempre en esta clase, clase en particular, de lo que la sociología o cómo la sociología ve este punto de la religión. Entonces, lo primero, y creo que es interesante ver, es que ellos enfatizan que no se debería identificar a la religión con monoteísmo, la creencia en un solo Dios. O sea, por ejemplo, si hablamos de religión, la mayoría lo relaciona al cristianismo y el cristianismo habla de un solo Dios, pues obviamente ellos dicen que no. Ellos dicen que si hablamos de religión, no podemos solamente hablar de un solo Dios, porque en algunas religiones hay varios dioses o se adoran o se les da tributo a varios dioses. Otra cosa que ellos dicen que si vamos a hablar de religión, no deberíamos identificar o identificarnos con prescripciones morales que controlan el comportamiento de los creyentes, como por ejemplo los mandamientos que se supone que Moisés recibió de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay otras religiones que tienen otros, por decirlo así, otras enunciados, otras ideas sobre
cómo el hombre debe vivir aquí en la tierra, etcétera, etcétera. Entonces es algo que ellos manifiestan. Otra cosa que ellos dicen es que la religión no se ocupa necesariamente de explicar cómo ha llegado el mundo a ser como es. O sea que esto es algo que se debe también tomar fuera como no parte de la religión. Y lo último, o no lo último, pero sí otra cosa que enfatizan ellos, entre tantas cosas que enfatizan, es que tampoco se puede identificar la religión con lo sobrenatural, entendiendo que como algo que intrínsecamente, como dice aquí, implica la creencia en el universo que está más allá del ámbito de los sentidos. Entonces, todo esto es lo que ellos están viendo que no se debe decir o relacionar con lo que es religión, ¿no? Ahora, fíjate que también hay algo importante acá, también que mencionar, y es lo que sí ellos ven como religión. Nuevamente, desde el punto de vista sociológico, y hago este énfasis para que no te confundas de que estamos hablando sobre algo que estamos hablando del punto de vista de la ciencia, es decir, de la sociología. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos desde el punto de vista teológico, ¿ok? Del punto de vista del cristianismo, del punto de vista de la Biblia como la palabra de Dios. Ok, entonces, lo primero es que en todas hay un conjunto de símbolos. En todas las religiones hay símbolos, ¿no? Y estos símbolos, cuando se presentan, obviamente ellos invocan ciertos sentimientos de reverencia o respeto. Por ejemplo, un ejemplo claro tenemos es que la cruz. La cruz, donde quiera que se ve, representa, es un símbolo fuerte del cristianismo. Y están vinculadas, dice, a rituales o ceremonias como servicios eclesiásticos en los que participa una comunidad de creyentes. También ellos dicen que si es religión, por ejemplo, las personas que creen en una fuerza divina, ¿no? Más que dioses que pueden ellos personalizar y venerar, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay figuras que ellos manifiestan como no divinas, en las que se piensa con reverencia, como el caso de Buda o Confucio. Entonces, estos hombres, ¿por qué no son divinos? Bueno, realmente fueron grandes hombres o hombres que tuvieron una gran eh, filosofía, por decirlo así, o conocimiento de ciertas cosas, pero que realmente lo representan una fuerza fuerte para algunos de estos miembros o personas que van y piensan en esta religión, pero que realmente no son figuras divinas, consideradas divinas, ¿verdad? Ahora, también lo que sí es religión, en otras palabras también, es los rituales asociados con la religión, los cuales son muy, pero muy diversos, muy diversos. Por ejemplo, tenemos los actos rituales, pueden incluir, por ejemplo, plegarias, letanías, cánticos, el tomar o ingerir determinadas comidas o bebidas o renunciar a otras, los llamados ayunos en ciertos días, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo tenemos que forma parte, lo que ellos dicen que forma parte de la religión, como por ejemplo en el cristianismo se utiliza mucho el ayuno, el ayunar. Jesús, por ejemplo, ayunó y es una práctica, es un ritual asociado, según ellos, con la religión. Pero por otro lado tenemos en otras religiones, ¿verdad? Como el Ramadán, donde las personas se abstienen, ¿verdad? Se abstienen de alimento por en cierta época del año, en cierto tiempo, ¿verdad? Que ellos lo disponen así. Entonces, o que la religión lo dispone así. Los sociólogos también suelen considerar las ceremonias, sobre todo ceremonias que tienen que ver con grupos, ¿verdad? Como algo, como factores importantísimos que puede distinguir lo que es una religión de la magia o de otras cosas, ¿verdad? Que no tienen, que no deben de tener ninguna relación. Aunque ellos ven que
cuando grupos se reúnen para un determinado acto de magia o cosas mágicas o cosas así que quieren hacer, y un grupo en otro lado se une con esto para estos determinados rituales, en el caso del cristianismo, los domingos, etcétera, etcétera. Ellos ven que es bastante difícil, no se ve claramente cómo pueden diferenciar uno que otro, aunque nosotros vemos que el propósito de ambas reuniones son diferentes. Ellos todavía ven que es un grupo y que como grupo pues está siguiendo una determinada práctica. Entonces, lo ven bastante confuso en esa área, ¿verdad? O no confuso, pero difícil de delimitar. Y eso es lo que ellos plantean. Pero bueno, cualquiera que sea, eh, las teorías sobre la religión, existen algunos enfoques religiosos, o mejor dicho, quiero decir, sociológicos de la religión, que han sido, por decirlo así, muy influenciados, sobre todo por figuras eh, como Marx, Durkheim y Weber. Entonces, estos hombres han sido o han influenciado bastante la idea de muchos acerca de lo que es religión. Así que vamos a ver el primero, que es Marx, y lo vemos aquí a Marx, ¿verdad? Como él presenta la religión en cierta manera como una autoalienación humana. Y algunas veces personas han dicho o creen que Marx despreciaba la religión, pero la gran mayoría o los que conocen realmente más profundamente sus ideas dicen que esto está muy alejado de la verdad. ¿Por qué? Porque la religión escribe, como dice él mismo, el corazón de un mundo sin corazón. ¿Sí? Escribe él, ¿verdad? Que la religión es el corazón de un mundo sin corazón. Entonces, un refugio frente a la dureza de la realidad cotidiana. Eso lo dice. Entonces, tal vez algunos lo han malinterpretado de que es enemigo de la religión, pero sin embargo, para algunos que leen sus escritos, pues no lo ven de esa manera. También tenemos a Durkheim, que es otro, que es bastante, por decirlo así, importante y que ha escrito y ha desarrollado grandes puntos acerca de lo que es religión. Él dice que él define la religión basado en lo sagrado y lo profano, ¿sí? Basado en lo sagrado y lo profano. Entonces, él va mucho a lo que es los objetos y los símbolos, ¿verdad? Que son sagrados y que se consideran que estos símbolos que son separados de los aspectos o de las cosas que vemos sin importancia o rutinarias de la existencia, del ámbito, por decirlo así, de lo profano. Por ejemplo, el comer la planta o el animal totémico, o sea, el animal que ha sido puesto, por decirlo así, como sacrificio, ¿verdad? A los ídolos o a los dioses o a Dios, en cierta manera, generalmente está prohibido. Entonces, para él es como un objeto sagrado y se cree que el tótem tiene propiedades divinas que lo separan completamente de otros animales que pueden ser cazados o de vegetales que pueden cultivarse y consumirse. Entonces, nuevamente, estas son sus ideas, ¿verdad? Y obviamente las estamos exponiendo porque han influenciado mucho en el pensamiento de otras personas sobre lo que es religión. Este es Durkheim. Ahora Weber, en su manera, Weber, él dice que la mayor parte del tiempo, lo centró en lo que él denominaba las religiones mundiales, es decir, él se fue más a la macro religión, es decir, las religiones donde había gran número de creyentes y que influía de manera decisiva, ¿verdad?
en el curso de la historia global. Entonces, no podemos pasar por alto algunas religiones o algunas iglesias como la Iglesia Católica, que ha marcado un profundo, por decirlo así, en los eventos históricos y algo por el estilo, como también el judaísmo antiguo, ¿verdad? El budismo, el hinduismo, todos esos él los detalla como parte del objeto de sus estudios desde el 1951 hasta el 1963. También él habla de la ética protestante y del espíritu del capitalismo por ahí en el 1976, donde hace una publicación originalmente que lo había hecho en el 1904 y el 1905. Entonces, todas estas obras para él enmarcan algo interesante y es el impacto del cristianismo en el occidente. Eso es lo que él ha estado estudiando, porque está estudiando de manera global cómo la religión ha impactado de manera global en ciertos lugares, como por ejemplo el cristianismo en el occidente. Sin embargo, no completó estos estudios que tenía proyectado sobre lo que es el Islam. Tenemos los tres aquí, tenemos un grado de comparación, ¿verdad? Aquí, en cierta manera podemos decir que Marx está en lo cierto cuando afirma que la religión suele tener implicaciones ideológicas, ¿sí o no? Claro que sí, pero sirviendo, dice, para justificar los intereses de los grupos dominantes a expensas de los demás. Existen innumerables ejemplos en la historia. Entonces, básicamente para los sociólogos, sí han estudiado esto, han visto estos puntos de vista y han visto que en realidad la religión, en cierta manera o en cierta forma, ha sido utilizada como un arma, como algo para dominar, ¿verdad?, a ciertos grupos o a ciertas poblaciones, y eso lo ven ellos enmarcado en la historia. Durkheim, por lo tanto, señala cómo, con acierto, las actividades rituales, y más que todo, como les dije, él se va más por ese lado del tótem, o sea, de esta figura, ¿verdad?, de los sacrificios, de esta parte, ¿verdad?, importante para él, ¿no?, en cierta forma. Y habla de las transiciones principales de la vida, pues por eso que estas actividades rituales marcan esa diferencia, y dice que pasa de la edad adulta, en muchas culturas se encuentran, dice, algunos rituales asociados con la pubertad, ¿verdad?, donde se hacen ciertos sacrificios por cuando se llega a la madurez de los niños, a los adultos, etcétera, etcétera. Y en muchas culturas se hace eso, se habla del matrimonio y de la muerte también. Todo esto, rituales, pues obviamente él los estudia o los estudió en cierta forma como aspectos importantes para conocer un poco más y definir mejor lo que es religión. Weber, por lo tanto, tiene realmente razón al subrayar el impacto perturbador y a menudo revolucionario de los ideales religiosos en los órdenes sociales preestablecidos. Entonces, él habla de que la religión ha tenido un impacto poderoso en la vida de muchas personas y eso es algo que se puede ver propiamente. Bueno, tenemos queremos llegar ahora a algunos tipos de religión. Weber y Troech habla de las iglesias y sectas. Becker habla de las confesiones y cultos. Y vamos a tener un último punto que habla sobre la valoración en los tipos de organizaciones religiosas. Bueno, tenemos acá Weber y Troech. Habla de las iglesias y las sectas. Primeramente tenemos que definir, ¿verdad?, lo que es una iglesia. Entonces se define, porque hay una distinción. Ellos marcan una distinción entre lo que es una iglesia y lo que es una secta. Por ejemplo, una iglesia es una entidad religiosa grande para ellos y bien establecida, es decir, con normas, estructuras y todo eso. Y con ciertos postulados y todo eso. O sea, que bien organizada, con liderazgo y todo esto, ¿no? Entonces, para ello menciona la Iglesia Católica y la Anglicana. Y una secta es una agrupación de creyentes más que todo comprometidos, ¿no? O sea, comprometidos
y es de menor rango porque es más pequeño, ¿verdad? En los seguidores, el número de seguidores son más pequeños y es menos organizado. Por ahí habla de, eh, y menciona de que algunas sectas pueden convertirse o pueden llegar a constituir una iglesia. Entonces, como fue el caso de los calvinistas o los metodistas. Entonces, ellos empezaron como un grupo de creyentes reunidos, comprometidos con ciertas verdades, ¿verdad? O ciertas verdades, es lo que quiero decir. Y entonces llegaron hasta cierto punto en que fueron luego mejor establecidos, más organizados, con postulados y todo eso, y se convirtió en lo que llamamos la iglesia metodista y otras iglesias como al respecto, ¿no? Bueno, tenemos también el caso de lo que llamamos las confesiones, y Becker habla mucho de lo que son confesiones y cultos, ¿no? Y él dice que una confesión, bueno, además de que otros autores han continuado desarrollando, pues, lo que llamamos nosotros la tipología iglesia, la secta, por ejemplo, iniciada por Weber y Torsche, que ellos hicieron este desarrollo de estas dos, de lo que es iglesia con respecto a lo que es secta. Entonces, de ahí, estudiando un poquito esto el ejemplo de la obra de Howard Becker, que nos añade estos dos puntos que tienen que ver con la confesión y el culto, ¿no? Eso fue más o menos alrededor del 1950 que sale a la luz estos estudios. Y ellos dicen que una confesión es una secta que se ha enfriado, ¿sí? Una confesión es una secta que se ha enfriado y se ha convertido en un grupo que según ellos es institucionalizado, o sea, se ha institucionalizado, porque ya ha dejado de ser más que un grupo, ¿verdad? Y ahora, además de ser un grupo que está con un ideal y que está promoviendo un ideal, ya se ha institucionalizado y ya ha pasado a ser algo más organizado. Entonces, las sectas que sobreviven durante cierto periodo de tiempo, dice él, se convierte inevitablemente en confesiones. ¿Sí? Bueno, esas son las ideas que Becker está presentando en cuanto a sus estudios que hizo sobre iglesia y secta, ¿no? Por otro lado, él dice otra cosa que es importante, dice que los cultos se asemejan a las sectas, pero existen lo que llama él puntos diferentes. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que él dice que son las que tienen los vínculos más débiles y de manera más transitorias, de todas las organizaciones religiosas, estoy hablando de los cultos, ¿no? Pues se componen específicamente de individuos que rechazan lo que consideran valores de la sociedad exterior. O sea, que entran como en ese grupo de antagónico, ese grupo que rechaza ciertas cosas aconteciendo como parte de los valores de la sociedad existente. La sociedad existente alrededor de ellos o fuera de ellos, en cierta manera. Entonces él dice que las personas de cierta manera, no se integran formalmente en un culto, sino que conducen, y esa es su explicación, según determinadas teorías o preceptos. Se conducen según eso, ¿verdad? Según estas, entre comillas, él lo reconoce como teorías o preceptos que tienen. Entonces, los miembros se les permite mantener otros vínculos religiosos. O pudiera esto ser, no lo dice él, pero yo lo veo, pudiera ser como al ser permisibles en esto, de tener otros vínculos religiosos, pudieran caer en lo que llamamos un sincretismo, ¿no? Sincretismo religioso. Pero bueno, ya ese es otro punto más que pudiéramos ver. Pero él sigue diciendo que como las sectas, los cultos se forman con bastante frecuencia, sobre todo alrededor de un líder inspirado.
Y hay que tener mucho cuidado con esto de los cultos, porque hay muchos cultos que han sido cultos suicidas, ¿no? Tenemos el caso de David Koresh, que estableció lo que llamaríamos un culto y donde muchas personas murieron porque precisamente les animó a, a prácticamente dejar esta vida o algo así. Entonces, hay que tener cuidado con estos cultos porque llegan a ser hasta, él no lo menciona tanto acá, pero sí lo da a entender que siguiendo a un líder inspirado, pues puede ser bastante, eh, por decirlo así, puede ser una situación bastante difícil si estos líderes realmente se corrompen, ¿no? En cierta manera. Claro, él no lo dice, pero está hablando de líderes inspirados y todos sabemos que eh, es una posición bastante difícil cuando se sigue a hombres, ¿no? Eh, pero entre los ejemplos que él puede mencionar se cuentan los grupos que él cree como el espiritismo, la astrología, la meditación trascendental y otros. Entonces habla de todos estos grupos religiosos. Bueno, seguimos en este aspecto y vamos ahora a lo que es la valoración. La valoración es algo interesante porque se hablan de los 4 conceptos que acabamos de ver, ¿verdad? Los 4 conceptos, si no te recuerdas, son los conceptos de la iglesia, el concepto de secta, el concepto de culto, el concepto de confesiones, ¿no? Y todos estos conceptos que acabamos de discutir eh, son de gran ayuda, ¿no? Porque nos permiten mirar y no solamente eso, sino analizar un poco las organizaciones religiosas y también nos ayudan a poder ver por qué reflejan tradiciones, específicamente las que hablamos de corte cristiano, ¿no? Entonces, todo esto es importante mirarlo y también es importante hacer notar que no solamente existe el caso de tradicionalmente las iglesias, o vamos a decirlo así, la religión, entre comillas, la religión cristiana, pero también hay casos del Islam y de otras religiones no cristianas, que no siempre hay una iglesia claramente diferente e independiente de otras instituciones y otras religiones establecidas. Algunas hasta carecen de jerarquía burocrática desarrollada. Por ejemplo, cuando hablamos del hinduismo, es una religión con tal heterogeneidad, si vamos al punto, interna, que es difícil encontrar en su interior rasgos de una organización burocrática, es decir, una organización arriba que es el centro de todas las decisiones y todo esto. Entonces, hay que mirar en la valoración, se está mirando todos estos conceptos, ¿verdad? De secta y culto, que son de gran aplicación, pero también se hace necesario cierta precaución a la hora de definirlos como tal. Hay que mirar muchos elementos para poder definirlos en ese aspecto, ¿no? Y por eso ellos hacen todos estos estudios, ¿verdad? No estamos llamados nosotros a hacerlo, pero te estoy dando una idea de todo lo que ellos, en todo lo que ellos se invierten su tiempo, sobre todo cuando están hablando o cuando están estudiando el tema de la religión. Para ellos no es fácil. Por ejemplo, ellos ven también que las actitudes, las actividades, perdón, religiosas, ellos la ven como, por decirlo así, cuanto más se normalizan y convierten en actividades mecánicas, ellos ven que más pierde, en cierta manera, su componente sagrado. Eh, es decir, cuando más se vuelve monótona, como todo el tiempo realmente una repetición, pues según ellos ven que va perdiendo su componente sagrado, de forma que entonces el ritual y la creencia religiosa llegan a ser, según ellos, de una manera prosaica, que forma parte de la vida
cotidiana. Entonces se va perdiendo el aspecto sagrado importante y ya se comienza a diluir como algo cotidiano. Hablan de las ceremonias que podían constituir o contribuir también a dar un nuevo impulso, ¿verdad? Las ceremonias, a la sensación de que la experiencia religiosa tiene unas cualidades o características y a conducir estas experiencias de inspiración para que se aparten un poco de la ortodoxia establecida. Entonces, todo eso ellos lo estudian y finalizan viendo y diciendo que hay grupos que se apartan de la comunidad principal, y eso lo definieron también ellos, dando origen a movimientos separatistas o de protesta, o descienden en cierta manera de otro modo de ritos ya establecidos. Entonces, de ahí se forman otros grupos y otros grupos debido a esto que estamos viendo de esta separación de comunidades, ¿no? Bueno, quiero entrar al último punto, que es la mujer en las organizaciones, y este es un punto para mí muy importante, la mujer en las organizaciones, porque hay mucho que hablar aquí, pero vamos a tratar de finalizar esta exposición, ¿verdad? Esta clase con lo siguiente. Tradicionalmente el budismo ha permitido, en cierta manera, a las mujeres tener un papel como monjas, función que también ha sido, yo creo que principal vía para la expresión directa de la convicción religiosa de la mujer en el cristianismo, en el caso del cristianismo. Ahora, hay algunas órdenes, también podemos mencionar eso, ¿verdad? Que hay algunas de las órdenes monásticas masculinas más importantes, como los cistercienses, ¿verdad? O los agustinos, que se fundaron por ahí como en el siglo XVII y XVIII y en la época de las cruzadas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la mayoría, en este aspecto, la mayoría de las órdenes femeninas no aparecieron sino después de eso, después de más o menos de unos 2 siglos después. O sea, ya ahí te puedes imaginar más o menos la participación de la mujer en las organizaciones religiosas. Siempre viene de manera tardía, ¿no? En este aspecto. Lo otro que quiero mencionar es que hay su número de miembros, sin embargo, que se mantuvo en el transcurso de esos años, ¿verdad? Reducido hasta el siglo XIX. O sea, fue muy reducido la participación de la mujer, porque muchas mujeres se hicieron monjas, ¿no? En esa época, y en parte porque podían desarrollar o buscaban la manera de poder desarrollar cierta carrera como profesoras o como enfermeras, dado que la mayoría de estas profesiones estaban solamente limitadas a los hombres, o ellas aprovechaban esta coyuntura, ¿verdad? Para poder hacerse profesionales, y etcétera, etcétera. Eso era importante, ¿no? Para ellas. Ahora, cuando las profesiones se separaron de la iglesia, adivina qué, descendió entonces el número o la proporción de mujeres que se quisieron ordenar como monjas, porque obviamente se entendió que la idea era que querían ser profesionales y utilizaban como trampolín pues el hecho de los hábitos, tener los hábitos de monja, ¿no? Esa es más o menos la idea que querían, o la idea plasmada aquí. También otra cosa que se ven, hay alguna, varían los rituales y las observancias de las diversas órdenes. Todas las monjas, aunque eso varía, todas las monjas son consideradas, en cierta manera, las esposas de Cristo. Esa es la idea que se tiene, en cierta manera. Ahora, hablando de esto después de algunas restricciones, hablando de esas restricciones, podemos ver que esas restricciones se han relajado a partir del año de los 60, ¿no? De la década de los 60. Otra cosa que te puedo decir sobre el papel de la mujer en las organizaciones religiosas es que hay órdenes femeninas que nunca, nunca, nunca han otorgado a las mujeres ningún poder directo sobre el conjunto de las organizaciones religiosas. Y podemos citar algunas,
la Iglesia Católica y Anglicana, siguen casi exclusivamente dominadas por hombres, aunque ahora un poco relajados, un poco, reciben fuertes presiones de las organizaciones de mujeres. Pero todavía hay mucho camino que recorrer en ese sentido. Entonces, todavía están en ese aspecto, en esa lucha. Y por último, en esta parte, en esta primera parte de la mujer en las organizaciones religiosas, en 1977, como dice acá, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma declaró formalmente que las mujeres no podían ser admitidas, escucha bien, no podían ser admitidas en el sacerdocio católico. La razón que ellos exponían, ¿cuál era? Bueno, la razón es que Jesús no llamó a ninguna mujer a formar parte de ¿qué? De sus discípulos. Todos eran ¿qué? Hombres en ese aspecto. Bueno, eso es para que más o menos tengas una idea de las cosas que están pasando. Otra cosa es que la Iglesia Católica determinó oficialmente en 1987 fuera el año de la Virgen, para indicar, en cierta manera, a las mujeres que recordaran su papel tradicional de esposas y madres. En otras palabras, quédate con ese rol que tienes porque ese es el rol que Dios te ha dado. Otra cosa importante también, en una carta por allí de 1994, publicada en mayo de 1994, el Papa Juan Pablo II reafirma la prohibición de ¿qué? De que las mujeres fueran ordenadas en la Iglesia Católica. Prohíbe ese hecho. Todo eso interesante, ¿verdad? Pero nos ayuda a seguir mirando porque en 1992 la Iglesia Anglicana comienza a dar un paso más hacia adelante, permitiendo mujeres ser diaconisas, pero no sacerdotas o sacerdotes, mejor dicho. Oficialmente eran laicas y no podían dirigir algunos ritos religiosos fundamentales, ¿verdad? O predominantemente solo los hombres podían hacerlo o pueden hacerlo, como dar bendiciones o consagrar matrimonios. No pueden hacer eso. Por otra parte, bajo la dirección de un ministro, una mujer podía, entre otras cosas, administrar ciertos sacramentos y otorgar el bautismo. Pero eso es solamente ¿dónde? En la iglesia anglicana. En la iglesia anglicana. Esto fue en el 1992. Y la religión cristiana, entonces, en ese sentido, se ve que nació de lo que en un sentido fundamental constituyó un movimiento revolucionario, pero en sus actividades hacia entre las organizaciones más conservadoras de las sociedades modernas. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por último, además de esto de la religión, vamos a ver la penúltima parte aquí. Tenemos que en algunas sectas y confesiones se han aceptado ministras desde hace tiempo, pero las iglesias católica y anglicana han seguido apoyando formalmente las desigualdades en función de lo que se llama el sexo, ¿verdad? Al obispo, por ejemplo, este obispo anglicano en Londres, que se llama Graham Leonard, le preguntaron en un programa de radio por ahí por el año de agosto de 1987, que si creía que la Iglesia Cristiana de Dios estaría afectada por el hecho de que se viera regularmente a una mujer en el altar. Y fíjate lo que él dijo. Él replicó, creo que sí, creo que sí. Entonces, dijo él, mi instinto, y continuó diciendo, mi instinto al verme cara a cara con ella sería de tomarla en mis brazos. Imagínense ustedes lo que acaba de decir este famoso obispo anglicano. Bueno, en otras palabras, para él la posibilidad de atracción sexual entre un sacerdote y los miembros de la congregación era la razón por la que las mujeres entonces no debían ser admitidas como miembros del pleno derecho del sacerdocio. ¿Qué les parece? Bueno, estas son cosas que nosotros podemos ver en cuanto a esta materia. Pero también en la religión, como en todas partes, es el hombre el que toma la iniciativa y la mujer quien recibe, según lo enuncia Jenkins
en 1987. Y también en 1992, ya por último, tantas cosas que podemos decir de esto, pero te estoy haciendo un resumen de tantas cosas que han aparecido en cuanto a lo de la mujer. En 1992, la iglesia anglicana, perdón, la iglesia de Inglaterra decidió finalmente abrir la puerta del sacerdocio a las mujeres. Entonces, no me podía ir sin decir algo como esto, ¿verdad? Porque era lo último que faltaba para tomar una decisión en este aspecto, en estas iglesias, ¿no? Dice, muchos grupos se opusieron a esa decisión, incluido la Organización de Mujeres contra la ordenación de mujeres, porque hasta eso había organización de mujeres contra el hecho de que las mujeres pudieran llegar a ser sacerdotes. Y bueno, ellas, formadas por esta mujer, Margaret Brown, para ella, así como varios grupos que criticaron esta decisión, sobre todo grupos anglicanos masculinos, la plena aceptación de las mujeres era una desviación entonces, o una blasfemia de la verdad bíblica revelada. Y por eso, porque venían con la idea de que Jesús nunca ordenó a nadie que no fuesen hombres para el discipulado, para ser sus discípulos. Bueno, entonces, como consecuencia de la decisión, algunos grupos se salieron de la iglesia, porque eso es lo que sucede. Abandonaron la iglesia, en cierta manera, anglicana, y Graham Leonard, el que había hablado anteriormente, ¿verdad?, junto a otros, anunció su decisión de abandonarla para entrar en la iglesia. ¿Adivinen qué? No estamos en la iglesia de Inglaterra, ahora nos vamos a la iglesia católica, la que sí nos permite que la mujer pueda llegar a ser, ¿qué?, un sacerdote. Bueno, con esto terminamos este aspecto tan importante, ¿verdad?, como es la religión. Es bastante material. Fíjate todo el material que cubrimos material, pero a grandes rasgos sobre lo que es religión, conceptos básicos, ¿verdad?, culto, secta, confesiones, iglesia, todo eso, ¿verdad? Desde el punto de vista sociológico lo hemos hecho. Hablamos de lo que no es religión, hablamos de lo que sí es religión, hablamos de teorías sobre la religión y hablamos de tipos de organización religiosa. La mujer en las organizaciones religiosas, acabamos de terminar con ello. Entonces, te quiero agradecer por haber formado parte de este estudio maravilloso de Antropología y Sociedad 1. Te quiero invitar para que termines, si no lo has empezado, o si ya lo empezaste, perdón, que termines con todas las asignaciones que tiene esta asignatura. Y te quiero decir que hay algunos videos, ¿verdad?, que también tenemos preparados para poderte explicar mejor sobre estas asignaciones que vas a tener como parte de la realización de este curso. Quiero agradecerte, mi nombre es Jorge Pineda y gracias por haber sido y formado parte de este grupo de estudios sobre Antropología y Sociedad 1.